Hola a todas y todos, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a resolver el problema de la opción A, el segundo de los problemas, el A2, del examen de pago de Matemáticas 2 de la convocatoria de junio del 2018. Vamos a hacer una breve lectura primeramente, ¿no? El problema decía, dados los puntos A, menos 1, 2 lambda, B, 2, 3, 5 y C, 3, 5, 3, donde lambda es un parámetro real, se pide obtener razonadamente, como siempre nos dicen, y escribiendo todos los pasos de razonamiento utilizado. Apartado A. El valor del parámetro lambda para que el segmento AC sea la hipotenusa de un triángulo rectángulo de vértices A, B y C. Apartado B. El área del triángulo de vértices A, B y C cuando lambda es igual a 6. Y finalmente, en el apartado C, la ecuación del plano que contiene el triángulo de vértices A, B y C cuando lambda es igual a 6. Bien, pues una vez realizada la lectura inicial, vamos a comenzar con el primero de los apartados. Bien, en este caso nos pedían calcular el valor del parámetro lambda, ¿no? Para que los vértices A, B y C conformen un triángulo que sea rectángulo, donde AC sea la hipotenusa. Si nos hacemos un esquemita muy sencillo de la situación, por ejemplo, vamos a imaginar que aquí está el punto A, cuyas coordenadas hemos dicho que eran menos 1, 2 y lambda. Vamos a imaginarnos que aquí está B, cuyas coordenadas son 2, 3 y 5, según nos dice el enunciado, y vamos a imaginar que aquí está C, cuyas coordenadas son 3, 5, 3. Bien, si observamos estos tres vértices, ¿no? Pues formarán, bueno, aproximadamente, ¿no? Forman un triángulo, donde la hipotenusa, tal cual lo hemos dibujado, sería el segmento formado o determinado por los vértices A y C, y por lo tanto el ángulo recto lo encontramos ubicado en el vértice B. Bien, para hallar el valor de lambda tenemos varias posibilidades, ¿vale? Una de ellas, a la que más se recurrió de hecho en el examen de la PAU, fue pues utilizar el teorema de Pitágoras. Lo que hizo mucha gente fue considerar los vectores AB, BC y CA, bien, y obtener sus módulos. Una vez tenían los módulos que se corresponden con la longitud de los lados de este triángulo, pues aplicaban el teorema de Pitágoras y obtenían una ecuación donde habían raíces cuadradas, bueno, que al elevar ambos miembros de la ecuación al cuadrado pues se anulaban, ¿no? Pues obteníamos una ecuación de segundo grado, la cual al resolverla pues obteníamos los valores de lambda, bien, los posibles valores de lambda. No obstante, existe otra posibilidad más sencillita, a mi parecer, que consiste en simplemente apreciar lo siguiente. Es decir, si yo tengo este triángulo que me están diciendo o me están exigiendo que sea rectángulo y cuya hipotenusa sea el vector AC, eso quiere decir que bueno, pues el ángulo recto se forma en el vértice B y, por lo tanto, si yo considerara el vector BA y considerara el vector BC, ambos pues forman un ángulo de 90 grados. Esto se traduce en que cuando yo realice el producto escalar de los vectores BA y BC, el resultado debe ser 0. Así pues, lo único que hay que hacer es calcular las coordenadas de estos dos vectores y multiplicarlas e igualarlas a 0. Así pues, las coordenadas del vector BA, que es la diferencia entre las coordenadas del vector OA y OB, es decir, menos 1, 2 lambda, menos 2, 3, 5, y esto pues nos da el vector menos 3, menos 1 y lambda menos 5. Por otro lado, el vector BC, en este caso, es la diferencia entre las coordenadas del vector OC menos las del vector OB, que se corresponde con pues, la diferencia entre 3, 5, 3 y 2, 3, 5. Y de esta manera se obtiene el vector 1, 2, menos 2. Así pues, ahora simplemente se trata de realizar el producto de esos dos vectores. Vamos a calcularlo. BA por BC, si los multiplicamos, tendríamos escalarmente, ¿no? Tendríamos menos 3, 1 y lambda menos 5 por 1, 2, menos 2,
Como sabemos, este producto se realiza multiplicando primera coordenada por primera coordenada del segundo vector, más segunda coordenada del primero por segunda del segundo, más tercera coordenada del primer vector por la tercera coordenada del segundo vector. Es decir, sería menos 3 por 1, que es menos 3, menos 1 por 2, que es menos 2, y finalmente lambda menos 5 por menos 2, que si hacemos el producto directamente daría menos 2 lambda más 10. Es decir, tendríamos menos 3 y menos 2, que son menos 5, más 10 son 5, por lo tanto tendríamos 5 menos 2 lambda. Bueno, pues este sería el producto escalar, ¿no?, de los dos vectores. Como queremos que formen un ángulo recto, pues debemos de obligar a que ese producto nos dé de resultado 0. Por lo tanto, 5 menos 2 lambda debe ser 0. Y de aquí obtenemos como resultado que lambda debe ser igual a 5 medios. De esta manera, pues ya tenemos el resultado de este problema, ¿no?, de este primer apartado del problema, ¿no? Y diríamos el valor que debe obtener el parámetro lambda para que AC sea la hipotenusa, ¿no?, hipotenusa del triángulo ABC es lambda igual a 5 medios. Y con esto pues quedaría resuelto el primero de los apartados. Bien, vamos a resolver ahora el apartado B planteado en este problema. En esta ocasión, el valor del parámetro lambda nos dicen que es 6 y nos piden el área del triángulo de vértices ABC. Vértices ABC. Vamos a colocarlos de esta manera. Y ahora pues trazamos el triángulo que nos interesa. Y para calcular su área, pues podríamos utilizar la fórmula del área de un triángulo, ¿no? De área sería base por altura entre 2 y ya obtendríamos su valor, ¿no? Pero en este caso vamos a utilizar propiedades del producto vectorial que ya conocemos y que hemos visto durante este curso y que nos permite obtener su área de una manera más sencilla y rápida en este caso. ¿Cómo? Pues evidentemente vamos a utilizar las propiedades del producto vectorial en este caso. Sabemos que si yo considerara los vectores, por ejemplo, BA y el vector BC, tal como hemos hecho en el apartado anterior, en el apartado A, si yo considero estos dos vectores, si los multiplicara vectorialmente en este caso, hiciera BA por BC, y calculáramos después su módulo y lo dividiéramos entre 2, pues con esto ya obtendríamos directamente el área del triángulo ABC que nos están pidiendo. Así pues, lo único que tenemos que hacer es ese cálculo. Bien, vamos a obtener entonces los vectores BA, BC y su producto vectorial inicialmente, ¿no? Entonces, el vector BA ya habíamos visto en el apartado anterior que sus coordenadas venían dadas por menos 3, menos 1 y lambda menos 5. Dado que lambda en este caso vale 6, pues lo único que tengo que hacer es sustituir lambda por 6 y aquí me quedaría 1, ¿no? Por otro lado, el vector BC, que no dependía del parámetro lambda, pues ya sabíamos que sus coordenadas eran 1, 2 y menos 2. Vamos ahora entonces a calcular su producto vectorial, es decir, BA por BC. Como sabemos, esto viene determinado por el determinante de, en la primera fila, IJK, segunda fila sería menos 3, menos 1, 1, que es el vector BA, y finalmente el vector BC, que es el 1, 2, menos 2. Bien, cuando realizamos este determinante, obtenemos 0i, menos 5j y menos 5k,
que se corresponde con el vector 0, menos 5, menos 5. Así pues, ahora simplemente debemos de calcular el módulo de este vector que nos ha resultado de obtener el producto vectorial de BA y BC. Y esto será la raíz cuadrada de cada una, bueno, la suma de las componentes al cuadrado, que sería 0 al cuadrado más menos 5 al cuadrado más otro menos 5 al cuadrado. Y esto sería 25 y 25, que es 50, luego será la raíz de 50, que si extraemos factores de la raíz, pues nos quedaría en 5 raíz de 2. Por lo tanto, ya podemos ahora concluir pues cuál sería el área del triángulo que se nos está pidiendo, ¿no? Entonces, el área del triángulo ABC pues será precisamente el valor del módulo de ese producto vectorial que acabamos de ver, que es 5 raíz de 2 dividido entre 2. Y vamos a indicar las unidades cuadradas para hacer referencia a las unidades del área. Bien, vamos entonces ahora con el apartado C. Para este último apartado es muy sencillo porque vamos a aprovechar los resultados que hemos obtenido pues en el apartado B. Si recordamos, en el apartado anterior habíamos realizado, bueno, teníamos el triángulo A, B y C, ¿vale? Vamos a volver a representarlo para tenerlo aquí a la vista. Y pues habíamos calculado el producto vectorial de los vectores BA y BC. Y esto nos había dado el vector 0, menos 5, menos 5. ¿Qué quiere esto decir? Pues que el vector este que acabamos de obtener nos determina ya los coeficientes de la ecuación general del plano que contiene ese triángulo. ¿Por qué? Pues porque hemos de recordar en esta ocasión de que el producto vectorial siempre nos proporciona un vector que es perpendicular a los dos vectores que estoy multiplicando. Es decir, si yo tengo mi triángulo ABC y quiero sacar el plano que contiene a ese triángulo, con el producto BA por BC, producto vectorial, lo que estamos haciendo es obtener otro vector, como hemos dicho, que es perpendicular a ambos y que si observamos en el esquema que hemos dibujado, se corresponde con el vector normal al plano que yo quiero calcular. Por lo tanto, dado que los coeficientes del vector normal de un plano se corresponden con los coeficientes que acompañan a las variables x, y y z en la ecuación general del plano, yo sé que el plano que busco, que voy a llamar pi, comenzará de la siguiente manera: 0x, menos 5y, menos 5z, más un término independiente d, que no conozco todavía, igual a 0. Esa va a ser la ecuación del plano que busco. Para determinar el valor de d, lo único que debemos hacer es conocer algún punto que sepamos que está en ese plano, poder sustituir sus coordenadas x, y y z en el plano y a partir de ahí obtener el valor de d. En este caso podríamos coger el que quisiéramos, ¿no? Por ejemplo, vamos a coger el vértice B, que sabemos que sus coordenadas son 2, 3, 5, y por lo tanto, como B va a pertenecer al plano, pues debe cumplir la ecuación del plano. Entonces tendríamos que 0 por 2 menos 5 por 3 menos 5 por 5 más D tiene que dar 0. Esto quiere decir que menos 15 menos 25 más D tiene que ser 0, lo que equivale a decir que menos 40 más D es 0 y por lo tanto la D tiene que valer 40. Así pues, la ecuación del plano pi que yo busco finalmente pues será menos 5i
menos 5z más 40 igual a 0. Que simplificada, la ecuación, pues sería, vamos a dividirla toda entre menos 5. Entonces tendríamos que y más z, en este caso menos 8, igual a 0, sería la ecuación del plano, ¿vale? Voy a indicar aquí que hemos dividido entre menos 5, simplificado la ecuación entre menos 5. Y nada, pues ya podemos escribir aquí claramente cuál es la respuesta a este apartado, el último de este ejercicio, que sería el plano buscado o el plano que contiene al triángulo ABC es, y ya puedo escribir aquí, pi, pues i más z menos 8 igual a 0. Y bien, con esto damos por finalizado este problema A2 de la convocatoria de junio del 2018. Espero que os haya quedado bastante claro. Son ejercicios que ya hemos realizado a lo largo del curso, con lo cual no debería de suponeros gran problema. De todas maneras, el próximo día en clase, pues si necesitáis preguntarme cualquier cosa al respecto, pues ya sabéis que podéis hacerlo. Un saludo y gracias por ver el vídeo. Hasta la próxima.